En este video les voy a presentar los principales estudios de tipo causa y efecto que existen. Los estudios de tipo causa-efecto se desarrollan en todos los niveles de investigación, así que brevemente vamos a revisar. En el observacional, que es el que vamos a desarrollar extensamente en este video, existen los estudios de impacto, existen los estudios de efecto y existen los estudios de influencia. En el experimental, prácticamente todos los estudios o diseños de estudios experimentales son de tipo causa y efecto. Y en el analítico, obviamente, existe muy poco. Generalmente, o tal vez el que podemos rescatar como un estudio de tipo causa-efecto, es el de investigación-acción, donde el investigador participa directamente o se involucra, ¿no?, en el fenómeno social en el cual quiere investigar y trata de modificarlo, ¿no? Y hace el estudio correspondiente. Como ya les he indicado, en este video nos enfocamos en los estudios de tipo observacional, porque generalmente este es el que causa más atracción, por así decirlo, ¿no? Y el que genera más dudas en los investigadores, sobre todo en los principiantes. Veamos, en la investigación observacional vamos a ver fundamentalmente tres tipos de estudios causa-efecto que son. El primero es el estudio de impacto. Los estudios de impacto se refieren generalmente a la ejecución de ciertas obras públicas o de ciertas intervenciones, sean estatales, privadas, que se busca que tengan cierto impacto, como dice su nombre, ¿no?, en el ámbito de influencia de estos proyectos o de estas intervenciones. Como ejemplo de esto podríamos poner, por ejemplo, el efecto de la construcción de una carretera en lo que es en la actividad comercial, o el efecto de un proyecto de riego tecnificado en lo que es la actividad agrícola. Asimismo, podríamos ver el efecto de proyectos de energía, puede ser eléctrica, gas, etcétera, en lo que es la industria. Lo que diferencia este tipo de estudios de los otros es que, si bien el proyecto que se implementa, la intervención que se hace, busca generar cambios en el ámbito, en su ámbito de influencia, no necesariamente las personas propiamente dichas, ¿no?, que viven en este ámbito, van a lograr o querer, digamos, beneficiarse o hacer uso de esas facilidades nuevas que les brinda la implementación de dicha intervención o de dicho proyecto, ¿no? Es por eso que en estos estudios generalmente no tienen hipótesis, sino que uno va y busca en el campo mismo ver qué tipo de impacto ha tenido estos proyectos, o sea, cuál es el efecto, ¿no? Por eso es causa-efecto el estudio. Pero no necesariamente, como les reitero, la población está dispuesta o tiene la capacidad para beneficiarse de las nuevas circunstancias que se le presentan. El siguiente tipo de estudio es el estudio de influencia. Este tipo de estudio, a diferencia del que vamos a ver posteriormente, es de tipo transversal y se confunde mucho, ¿no? Esta es la razón fundamental para desarrollar este video, porque esto se confunde mucho con el siguiente tipo de estudio. Vamos a ver algunos ejemplos de los estudios de tipo influencia. Aquí vamos a ver el liderazgo y su efecto, por ejemplo, en el clima laboral. Cuando hacemos este tipo de estudios, nosotros evaluamos en el momento, por eso decimos que son estudios de tipo transversal. ¿Por qué? Y pasado el tiempo o antes de este estudio, no necesariamente esa misma realidad se vuelve a repetir. Por ejemplo, veamos, si usted hace un estudio de liderazgo directivo en una institución educativa y sus resultados son negativos en lo que se refiere al clima laboral, es posible que si usted viene un mes posterior, al hacer de nuevo el estudio sobre este clima laboral, los resultados sean totalmente diferentes. ¿Qué puede haber pasado? Simplemente que han cambiado al director de la institución, por tanto, ha habido un cambio en lo que es el liderazgo directivo. Igual pasa en un estudio, por ejemplo, de calidad de atención y su influencia, por eso decimos influencia, en la satisfacción del usuario. Entonces, yo puedo hacer un estudio en el cual tengo, digamos, una buena calidad de atención y por tanto puedo medir, digamos, en un establecimiento hotelero que existe una buena satisfacción del usuario. Pero
si esta empresa tiene esa típica, digamos, la forma de actuar, de cambiar frecuentemente a su personal, ¿no? A sus trabajadores, empleados, muchas veces por no asumir cargas laborales, etcétera, que con el tiempo asumen las empresas. Simplemente el hecho de cambiar algunos trabajadores clave, puntuales, ¿no? Que son los que atienden directamente a los clientes, se puede generar un cambio en la satisfacción del usuario. Entonces, como vemos, este tipo de estudios de influencia solo explican transversalmente, como, es decir, el momento dado. A diferencia del siguiente tipo de estudios que también les voy a presentar, que antes permítanme brevemente invitarlos a suscribirse al canal. Ustedes saben que la única forma de que ustedes nos pueden también, así como nosotros les entregamos algo para vuestro beneficio, la única forma que ustedes nos pueden retribuir es suscribiéndose al canal. Si les gusta el video, denle me gusta, si no. El tercer tipo de estudios causa-efecto es el de efecto propiamente dicho. En estos casos, se trata de estudios de tipo longitudinal, es decir, que primero ha sido la causa, ¿no? Previamente ha sido la causa y posteriormente ha sido el efecto. Entonces, aquí, como ustedes verán, como la causa ya es algo del pasado, esto ya no va a cambiar. Entonces, los resultados de este tipo de estudios, a diferencia del de influencia, en estos casos de estudios sí podemos nosotros hacer afirmaciones, digamos, con validez externa. Algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, el típico ejemplo es el de fumar y su efecto sobre el cáncer de pulmón, o el exponerse a ruidos intensos que eventualmente pueden provocar sordera en las personas que están expuestas a este tipo de contaminación ambiental. Entonces, para recalcar finalmente cuál es la diferencia entre los estudios de efecto y de influencia, el de influencia es un estudio de tipo transversal en el cual, si se cambia la causa, ¿no? O sea, en el que les había dado el ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el que tal vez a veces las mamás dicen que sus hijos están teniendo compañeritos, amigos que son una mala influencia para ellos y tratan de cortar ese vínculo, ¿no? Y para evitar esa mala influencia, y se supone que cortando el vínculo con este tipo de amiguitos, el niño puede volver a comportarse bien, ¿no? Ya que se ha cortado con la mala influencia. Bueno, en la realidad generalmente las mamás que hacen más bulla con esto son aquellas mamás de los niños que realmente son la mala influencia para los demás, ¿no? Entonces estos niños empiezan a portarse supuestamente bien hasta que encuentran nuevos niños, amigos, en los cuales ejerce su mala influencia. Pero ya bueno, continuemos. En cambio, en los estudios de causa, en los estudios de efecto, ya no se puede cambiar, ¿no? No se puede ya modificar el efecto porque esto, como les he dicho, como es un estudio de tipo longitudinal, esos efectos, por ejemplo, las personas que han fumado, necesariamente si han contraído como consecuencia cáncer, ya no se puede modificar el hecho de que hayan fumado antes. O en personas que han sufrido algún tipo de sordera, hipoacusia se le llama, ¿no? Tampoco ya se puede modificar el hecho de que hayan sido sometidas a ruido intenso. Entonces, estos son los principales tipos de estudios. Dentro de estos existe obviamente un sub de varios tipos también que se enmarcan dentro de cada uno de estos. Por ejemplo, en el tipo de estudios de efecto, son clásicos ya los estudios de factores de riesgo, ¿no? Los estudios de casos y controles o los estudios de cohortes, sino que este tipo de estudios se han popularizado y se aplican tanto que prácticamente forman ya una nueva categoría, pero de hecho estos tres tipos de estudios están dentro de este tipo de análisis longitudinal, es decir, que primero ha sido la causa y posteriormente el efecto, y a través de esto se puede medir los factores de riesgo, se puede evaluar los casos y controles, así como los estudios de cohorte, este tipo de información. Por tanto, gracias y hasta el próximo video.